Ya han salido los 6 capítulos de Tales of the Underworld, la nueva serie animada de Star Wars que nos contará las historias de Ventress y también de Cad Bane. Pero antes de empezar, lo primero, os quiero desear feliz día de Star Wars. Espero que estéis disfrutando de este día en familia, en amigos y sobre todo también feliz día de la madre, que ha coincidido dos cosas tan bonitas y en especial pues también feliz día a mi madre. Entonces, aparte de eso, pues espero que como fans también disfrutéis de este día, del May the 4th. Aprovecho para decir una pequeñita frase y es que gracias Star Wars, porque sin Star Wars yo no estaría aquí, yo no llevaría casi 8 años con este canal y posiblemente mi vida sería ahora mismo completamente diferente. Así que creo que concretamente yo, pero seguramente todos vosotros con una historia diferente, tenemos mucho que agradecerle a Star Wars. Pero bueno, no me quiero entretener muchísimo más porque quiero que hablemos de Tales of the Underworld. Ya sabéis, este formato en los que expanden historias de personajes que no tienen oportunidades en otras series para expandir y contar su historia al completo. A mí es un formato que personalmente me encanta porque es una oportunidad maravillosa para seguir expandiendo el universo de Star Wars, y en este caso tenemos dos personajes realmente interesantes. Si os gusta esta clase de contenido, os gusta Star Wars o estáis viendo Andor ahora mismo, os podéis suscribir a este canal porque estamos hablando aquí todas las semanas de eso. Y tengo dos cositas que deciros antes de empezar. Efectivamente llevo gorro porque había una apuesta que cumplir, pero eso os lo diré en el próximo vídeo, así que estad atentos al canal. Y por otro lado también tengo que enseñaros una cosita, y es que Star Wars me ha enviado un regalito de Andor, pero eso también lo haremos en otro vídeo. Aparte de eso, vamos a empezar ahora sí por fin con los capítulos de Tales of the Underworld. Primero vamos a hablar del arco de Cad Bane y me voy a reservar un poco para el final el arco de Asajj Ventress, porque realmente tengo muchas cosas que decir, muchos pensamientos. Entonces vamos primero a hablar del de Cad Bane, que me parece un arco bastante correcto, en el cual tenemos la historia del personaje desde que era pequeño. Me parece interesante presentar al personaje como una persona que estaba en una situación de pobreza, que no tenía padres y que se tenía que buscar la vida como podía, y entonces eso le acerca a las partes más oscuras de su planeta, a un cazarrecompensas que posteriormente le acompaña y posteriormente muere y él le quiere vengar. Me parece que está bastante bien, no me parece ni mucho menos tan completo como los arcos que solíamos ver en Tales of the Jedi, con lo de Ahsoka, por ejemplo, que la veíamos de pequeña, la veíamos después en Clone Wars y después la veíamos post Clone Wars. Teníamos 3 etapas del personaje que nos dejaban una visión más general y nos contaban una historia más grande. O por ejemplo con Dooku, que también teníamos lo mismo, contándonos desde el momento en el que él era más joven hasta cuando después tiene que matar a Yaddle. No sé, creo que tenemos cosas muy interesantes en estos Tales of the Jedi que aquí hemos ido perdiendo un poquito. Y esto también me lleva a hablar del arco de Asajj Ventress, porque a mí personalmente tengo que decir que obviamente tiene cosas chulas y ahora las comentamos. De hecho, ahora os pondré un trocito de mi reacción al arco de Ventress, pero también os tengo que decir que me ha decepcionado en una gran parte. Entonces creo que tienen un problema con Tales, a lo cual me va a llevar a una reflexión también al final del vídeo. Así que quedaos para no perderos absolutamente nada. Si no estáis suscritos y todo eso, os podéis suscribir. Y tampoco os voy a decir que no me he emocionado con lo que estamos viendo, porque sería mentira. De hecho, aquí tenéis un poquito de mi reacción. Ahí tenemos a Obi-Wan y Quinlan Vos. Está como una especie de fantasma. Ostras, estoy súper sorprendido con esto, ¿Ves? A esto me refiero con que Tales es un formato en el que se pueden expandir tantas cosas, y aquí de repente hemos visto el plano astral de las Hermanas de la Noche y cómo revive Ventress. O sea, me parece un formato súper interesante, súper interesante. Tenemos que hablar un poquito del segundo arco que hemos visto, que es el arco de Ventress, en el cual tenemos 3 capítulos. Uno que me parece que está bastante bien, que es el primero, que es en el cual vemos todo este ritual en el que Ventress vuelve a la vida y tal, y se encuentra con el niño. Vemos que ese periodo de paz que tiene Ventress termina porque descubren que efectivamente pues tiene la fuerza y tiene una espada láser y tal, y entonces tiene que acompañar a este niño a la senda. Hasta ahí todo bien, todo genial. Creo que es una buena premisa. Creo que descubrimos un poquito más de Ventress y descubrimos cómo es esto que sucede después de los acontecimientos de la novela, la manera de revivir de Ventress. Hasta ahí todo genial.
los 2 siguientes capítulos me parece un error total, absolutamente todo. Y os voy a explicar por qué. Creo que, como bien decía al principio del vídeo, este es un formato que te permite seguir explorando más, seguir expandiendo la galaxia, seguir contando la historia de los personajes que no tienen lugar para contar su historia. Tienen esta historia de la senda, pero es una historia que no sirve para absolutamente nada. Pero es que ni la historia de cómo llegan a lo de la senda sirve para nada. O sea, tenemos 2 capítulos en los cuales en uno hacen una misión random para conseguir la información de la senda, y en el siguiente hacen otra misión random para que les digan dónde está la senda. Que la primera misión es con una cazarrecompensas para conseguir un sensor que ni siquiera consiguen, y en el siguiente capítulo van a por agua y hacen un trato con unos alienígenas y así pues les lleven hacia la senda. Y me quedo como... wow, 2 capítulos con una trama de relleno, pero que encima ni siquiera ninguno de los dos va a la senda. Ni siquiera descubrimos más información de la senda. O sea, no nos aporta absolutamente nada. Nada, solo minutos de Ventress y de este niño con el que termina yéndose. Pero, wow, o sea, ¿por qué hacéis este planteamiento? Yo de verdad, yo súper feliz de tener más contenido, todo lo que tú quieras, pero si haces un Tales of the Jedi, que es una historia para expandir, de X personajes, hazlos porque realmente hay una historia interesante que contar. Pero si solo tienes para contar un capítulo y el resto de capítulos son capítulos de relleno, pues a lo mejor te tienes que plantear hacerlo de otros personajes, no sé. Mi punto de vista, mi punto de vista. Creo que tienen un problema Disney y Star Wars con los Tales. Realmente creo que el propósito, como bien hablábamos al principio del vídeo, de estos Tales es contar historias que no tienen lugar en otros sitios, historias para enriquecer la historia de Star Wars, historias para enriquecer personajes de Star Wars. Y si coges personajes que no tienes tanta historia que contar como puede ser Ventress, se tendrían que replantear las elecciones de los personajes para contar cosas que realmente den mucho que contar. Por ejemplo, la historia del Conde Dooku era muy pero que muy curiosa, no tenía otro lugar para contarse. O la misma historia de Barry Sophie, que es un personaje que es muy difícil de meter en otros lados, pero justamente tienes la historia de Asajj Ventress, que realmente, teniendo la serie de Maul que viene ahora, que seguramente, estoy seguro, os lo firmo ahora mismo, no voy a apostar mi pelo porque ya lo he apostado y ya lo he perdido, pero os digo ahora mismo que seguramente estará en la serie de Maul. Es un personaje que muy fácilmente puedes completar partes de su historia y que creo que lo que has contado en el Tales lo podrías haber contado perfectamente en otro arco. No es el problema Asajj Ventress, el problema es lo que se ha decidido contar con Asajj Ventress, porque creo que si en este arco hubiesen decidido contar su historia al completo, por ejemplo, cómo fue el inicio de Asajj Ventress en la Orden Jedi, cómo fue después la caída de la Orden Jedi de Asajj Ventress, cómo pasó a ser la asesina del Conde Dooku, por decirlo en los términos correctos, y después un último capítulo que sea el primero que hemos tenido, donde revive y tal, todo eso. Creo que había muchas cosas para poder contar con el personaje de Asajj Ventress, pero no sé por qué se han decidido por contar cosas que son completamente de relleno. Es algo que no entiendo y es algo que lo he visto y he dicho, ¿cómo puede ser esto? Entonces creo que tienen un problema y es volver a las raíces de Tales, volver a las raíces de este formato y decir, ¿qué queremos contar? ¿Qué podemos contar? ¿Cómo podemos aprovechar este formato tan interesante y tan guapo para contar cosas que realmente enriquezcan la saga? Creo que ha sido una oportunidad desperdiciada y yo espero con ganas el siguiente Tales, en el que a lo mejor nos podrían llegar a contar cosas más interesantes, más enriquecedoras y que realmente sean historias que no tengan cabida en otros espacios, en otras series, para que así poder darles un momento de gloria. Y creo que en este Tales ha habido pocos momentos de gloria. Sí que es verdad que el arco de Cad Bane me ha gustado un poquito más. Entonces, no sé, es mi opinión. Hay cosas que me gustan más, hay cosas que me gustan menos. Siento que este vídeo sea un poco más negativo el 4 de mayo, pero bueno, al final, también como estamos haciendo la review de Tales, pues es lo que toca. Entonces, nada, disfrutad de este día tan bonito que es el 4 de mayo, disfrutad de este maravilloso contenido que tenemos, que por lo menos, aunque sea de relleno, pues sí que es disfrutable. Así que espero que hayáis disfrutado de este día también con vuestras madres. ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre! Así que, dicho esto, muchas gracias a todos por verme, espero que os haya gustado. Si no estabais suscritos, os podéis suscribir por aquí para no perderos nada del próximo contenido del canal. Tenéis por aquí un vídeo que seguramente os interesará. Muchas gracias por verme. Nos vemos en un próximo vídeo donde cumplamos cierta apuesta. Nos vemos en el siguiente vídeo.